creo que durante la campaña Donald Trump ha tenido un discurso bastante duro, bastante radical, pero que ha llegado al ciudadano común de los Estados Unidos, que tal vez aparentemente estaba un poco resentido con la situación de su país. Entonces, de lo que no estoy seguro es de si Donald Trump ha utilizado este discurso como una estrategia electoral o si realmente lo ha utilizado porque cree en todo lo que ha dicho. Esa es una incertidumbre que solo se va a resolver cuando asuma la presidencia y empiece a gobernar. Pero lo que yo sí creo es que de una u otra manera ha logrado llegar al típico ciudadano americano de a pie que ha sentido en él, digámoslo así, una imagen de un líder que realmente los representa. Lo que por cierto es preocupante, porque si ese es el sentir de los norteamericanos, pues ese sentir estaría escondiendo, mostrando en todo caso un resentimiento muy fuerte frente sobre todo a la población latinoamericana, que ha sido la población más atacada. Si tenemos que resumir en una palabra las expectativas que tenemos sobre el gobierno de Donald Trump, tendríamos que decir que esa palabra es incertidumbre. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, porque nadie sabe si lo que Trump ha dicho durante la campaña es realmente lo que él cree o si es algo que simplemente ha sido un tema electoral. Entonces, durante la campaña, en materia económica, por ejemplo, él ha dicho que va a renegociar el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y el problema es que no sé hasta qué punto esto beneficie a esos países. Se ha mostrado también un tanto en contra de los acuerdos de libre comercio que existen con muchos países, entre ellos los sudamericanos. La presidenta de Chile, Bachelet, ha tenido una reacción inteligente frente a esto, pues ha afirmado que en la mayoría de tratados de libre comercio que tiene celebrados Estados Unidos con los países suramericanos, Estados Unidos es quien obtiene más ventajas de esos acuerdos que su contraparte, y que por lo tanto cree que es poco probable que descarte esos tratados de libre comercio. Sin embargo, no podemos afirmar nada. Por otro lado, ha dicho que está en contra del TPP, el Trans-Pacific Partnership, mientras que el Perú quiere entrar. Entonces, no sabemos tampoco qué va a pasar con eso. Dejando de lado un poco las afirmaciones de Trump, lo cierto es que con su elección las bolsas de valores en el mundo han caído. Ahora, esta es una reacción normal. Cuando hay un evento que es raro, extraño, no previsible, normalmente se genera un miedo en los mercados que hace que las bolsas de valores caigan. Sin embargo, esto suele generar que muchos inversores aprovechen la bajada de precios para comprar acciones y con el tiempo esto se revierte. ¿Cuánto tiempo? Pues no se sabe, dependerá de los sectores. Hay sectores que se recuperarán rápido, por ejemplo el oro, y hay sectores que tal vez se recuperen en un tiempo más largo, en función de cómo Trump gobierne. Y si dejamos de lado completamente el tema económico y nos vamos al tema de las relaciones internacionales, Donald Trump ha dicho algunas cosas que por lo menos sorprenden. Ha dicho que va a construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Lo puede hacer? Pues, fácticamente sí. Ha dicho que va a cargar el costo de ese muro a México. Y eso es algo que sí es imposible que haga, no puede hacer. Luego ha dicho que va a deportar a todos los indocumentados, a los ilegales, sobre todo mexicanos. ¿Es algo que puede hacer? Sí, definitivamente es algo que puede hacer. ¿Es algo que le conviene a la economía norteamericana? Pues no necesariamente, porque muchos de ellos, si bien están buscándose la vida, otros son personas muy instruidas que han ido a trabajar a Estados Unidos
para lograr un desarrollo personal mejor del que creían poder tener en sus países. Estamos hablando de la gente inteligente, educada, es decir, nuestra materia gris. Que estas personas regresen a sus países natales podría más bien significar un beneficio para esos países, siempre y cuando esos países les otorguen algunas ventajas para poder regresar. Por ejemplo, que no paguen impuestos por traer sus bienes personales, por traer sus instrumentos de trabajo. Luego, hay que tomar en cuenta que durante el gobierno de Obama se implementó un sistema para que los inmigrantes ilegales que llegaron al país de pequeños y que han hecho la educación escolar puedan ingresar a las universidades que originalmente no los admitían por el hecho de ser ilegales. Y para ingresar a las universidades lo que han tenido que hacer es registrar quiénes son, dónde viven, cuántos hermanos tienen, quiénes son sus padres, dónde trabajan, en fin. Entonces, toda la información de estas familias ilegales ahora está en las bases de datos del gobierno norteamericano. Y el problema es que si este señor quiere expulsar a todos los ilegales, va a ser muy fácil para él ubicarlos, porque tiene todos los datos de esas personas. Es pues un tema que tiene en pánico a muchas personas, no solo en Estados Unidos, sino a sus familiares en los demás países de Latinoamérica. Otra de las cosas que ha dicho Trump es que va a eliminar el sistema del Obamacare, el sistema de salud. Esto sin duda va a perjudicar a millones de personas que no tienen recursos para acceder a servicios de salud en Estados Unidos, que son privados y muy caros. Ha dicho también, ya en el plano más internacional, que va a mudar la embajada de Estados Unidos, que actualmente está en Tel Aviv, a Jerusalén. Esto es un enfrentamiento directo con toda la comunidad internacional. Cuando en 1948 la Organización de las Naciones Unidas hizo el plan de partición para otorgar territorios a lo que ahora es el Estado de Israel y a lo que ahora es el Estado de Palestina, dejó establecido claramente que la zona de Jerusalén iba a ser una zona bajo control internacional. Si Donald Trump pretende mudar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv, capital de Israel, a Jerusalén, en el fondo lo que estaría reconociendo es la pertenencia de Jerusalén a Israel. Y eso sería absolutamente violatorio del plan de partición de las Naciones Unidas y de lo que el mundo respaldó en su momento. Por otro lado, Trump ha afirmado que apoya a Bashar al-Assad, presidente de Siria. Este es un problema también. El actual gobierno de los Estados Unidos ha querido que este presidente, calificado de dictador, deje el poder. Sin embargo, Rusia en su momento lo apoyó para luchar contra ISIS, el Estado Islámico, o este grupo terrorista llamado Estado Islámico. Trump se mostró muy cercano a la posición de Rusia y señaló que si bien este señor al-Assad es un dictador, estaba bien que se quede en el poder porque estaba luchando contra ISIS. Entonces, estoy seguro que al-Assad ha celebrado con este resultado electoral. Del mismo modo que seguramente Putin ha celebrado en Rusia, pues durante las elecciones mostró una cercanía con Donald Trump. Digamos que era su candidato favorito. Entonces, el mundo está un poco afectado todavía por este resultado. Y lo único que hay, como decía al inicio, es incertidumbre. Y lo único que se puede hacer es esperar el proceso de transición y que finalmente Trump asuma la presidencia para ver efectivamente cómo es que va a gobernar. Por lo pronto en Estados Unidos hay algunas protestas sociales, pero finalmente ese es el resultado de acuerdo con el sistema electoral de los Estados Unidos. No responde a la voluntad popular directa, es decir, a la mayoría de la población, pero sí responde al sistema de votación del colegio electoral, donde ha obtenido más de los votos necesarios para ser elegido presidente legal y transparentemente. Entonces, no queda, creo yo, otra alternativa que no sea aceptar el resultado y con optimismo esperar que todo aquello que dijo en la campaña
haya sido más una estrategia de campaña que una expresión de lo que él realmente cree. Bueno, si nos enfocamos en el Perú, podríamos tener un problema con los migrantes. Hay aproximadamente 1.200.000 peruanos en Estados Unidos, no todos ilegales, desde luego. Por otro lado, está el tema del Tratado de Libre Comercio, podría haberse afectado. Y el otro tema que me preocupa es que en algún momento de la campaña, nuestro presidente hizo una suerte de crítica de Donald Trump. Entonces, si la personalidad de este señor es como lo ha mostrado durante la campaña, eso podría mostrar una enemistad con nuestro presidente que podría en alguna medida afectar las relaciones entre el Perú y los Estados Unidos.